Bueno, hola amigos de En Contacto, qué gusto para mí estar en Buenos Aires, Argentina, con el querido periodista y escritor Alberto Müller, que ha presentado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires su último libro, Che Guevara, valgo más vivo que muerto. Qué gusto, Alberto. Pues es un placer, Leandro, estar contigo y con los amigos oyentes. Y sí, ha sido una experiencia para mí única el venir a la tierra donde nació el Che a presentar un libro que, aunque no es biográfico, es un libro que presenta una encrucijada en la vida del Che, que es su muerte. O sea, ¿por qué el Che muere abandonado? Porque el Che muere sin medicinas para el asma, sin botas, murió con unos paños amarrados a sus pies. O sea, muere prácticamente de una forma mísera. Y lo más grave que yo encuentro en mi investigación es que muere abandonado, como dice él en su diario. Hemos perdido contacto con Manila, y todos los meses repetía ese estribillo: seguimos sin contacto con Manila, y al final muere sin contacto con Manila, cuando Manila es Fidel Castro, es La Habana. Entonces es una pregunta muy acuciante, una pregunta, yo sé que para los fidelistas, para el gobierno de La Habana, dura de responder, pero bueno, esa fue mi investigación. Yo no invento nada, lo dice el Che, y así muere. Y cuando uno investiga se da cuenta que obviamente hay causas que sustentan ese abandono. Bien, bueno, aquí hay gente que se ha quedado aún con la posibilidad de tener tu libro porque ha habido una manifestación justamente de un grupo argentino ligado al castrocomunismo, que a lo mejor llegó a hacer alguna interrupción por ahí en las preguntas, y vivimos una Argentina un poco también de divisiones en un tiempo especial, ¿no? Y el Che genera polémicas, ¿no? Encendidas, ¿no? Algunos dicen por ahí, bueno, pero el Che en su momento no dudó en ejecuciones o en fusilar, es decir, no fue un bebé de pecho. Pero, ¿qué hay luego cuando se concreta el momento de la muerte del Che Guevara? ¿Cuál ha sido la acción del castrocomunismo, de Fidel? Cuéntanos. Mira, yo lo digo en el libro, hay un punto de inflexión, hay un punto de rompimiento que es clave entenderlo. O sea, el Che es una figura, como tú acabas de decir, polémica, pero bueno, todos los hombres públicos tienen una faceta polémica. Los fusilamientos es un hecho puntual que se dio en Cuba al principio de la revolución, ordenado por Fidel Castro. O sea, todas las provincias cubanas fusilaron injustamente, porque la mayor virtud de una victoria es la generosidad. Y lamentablemente en la revolución cubana de Fidel Castro, a la cual yo estuve, a la cual yo ayudé con mi humilde esfuerzo a triunfar como estudiante, afiliado al directorio 13 de marzo, el grupo de José Antonio, el que intentó matar al dictador Batista. O sea que el hecho de que se haya fusilado, que fue desagradable, no señala solamente a Che. Fusilaron todos los comandantes que dirigieron. Huermato fusiló tanto como el Che en Camagüey. Entonces yo creo que fue un paso lamentable, hay que decirlo así, pero eso no tiene nada que ver con mi libro. Yo me meto básicamente en por qué del abandono, o sea, por qué el Che, siendo una figura tan importante, abriendo la guerrilla más importante en la historia latinoamericana después de la Sierra Maestra, ¿cómo es que muere abandonado? O sea, ¿cómo es que el Che no recibe la solidaridad necesaria? ¿La explicación cuál es? Por lo menos, ¿cómo y por qué, no? Claro, ¿cómo y por qué? Y yo lo digo en el libro. El Che va en el año 64 a la conferencia afroasiática de Argel, pero no hice un discurso que es clave, además que es un discurso que lo sitúa como adversario de la Unión Soviética. O sea, el Che acusa a la Unión Soviética en ese discurso de mezquino, acusa a la Unión Soviética de imperialista, compara a la Unión Soviética con los Estados Unidos. Sabes que ellos dicen que el imperialismo norteamericano es el diablo hecho ser humano. Compara a los soviéticos con ese diablo del imperialismo norteamericano. Y entonces cuando el Che regresa a Cuba, ¿por qué se convierte en un apestado para Fidel Castro? Es una cosa que es difícil de entender, pero cuando uno investiga es fácil. O sea, Fidel Castro en ese momento
está haciendo sus pininos de acercamiento a la Unión Soviética, buscando colaboración militar y colaboración económica, que además lo logra. O sea, Fidel Castro hace el cambio de timón de una revolución que se planteó como democrática y de pronto la convierte en comunista. Y en ese golpe de timón logra el apoyo de la Unión Soviética. En el momento que Che Bargel hace su famoso discurso, entonces el Che sobraba en Cuba. Molestaba, digamos. Sí, molestaba para los objetivos o los fines de Fidel, de eternizarse en el poder, digamos. Pero, por ejemplo, a los que más les molestaba eran los soviéticos. No nos olvidemos que Stalin y Trotsky, bueno, Stalin mandó a matar a Trotsky en México. Bien, y el Che no solamente era trotskista o fanático de los trotskistas, sino además era prochino. O sea, le encantaba la revolución de Mao. Cuando el Che regresa de Argel, lo que dices tú, molestaba, ¿no? Pero al que más le molestaba no era Fidel. A Fidel le molesta a Che por carácter, por carambola, por carácter transitorio. O sea, claro, el Che tampoco admite mucha competencia política. Es él y nada más que él. Y el Che era una personalidad atractiva, no cabe duda, un hombre preparado, un hombre... Y además hay que decirlo, yo no tengo ningún temor de decirlo, y salió en mi investigación. El Che es un hombre mucho más humano que Fidel Castro, mucho más consecuente que Fidel Castro. Adoraba a su mamá, a su madre Celia. O sea, era un hombre de familia. Fidel no lo es. Fidel no lo ha sido nunca. Pero bueno, volvemos al punto. ¿Por qué a Fidel le molesta el Che? Bueno, porque los soviéticos se lo están diciendo. Bien, fíjate que Fidel y el Che estuvieron aliados al principio de la Revolución Cubana en lo que se llamó el voluntarismo. Que aquello era un desastre económico, o sea, las masas del pueblo se llenaban voces o guaguas, como decimos en Cuba, para el trabajo voluntario, que ellos no producía, que ello era un gasto, y eso los soviéticos lo señalan. Cuando los soviéticos ven el voluntarismo ese, que no produce nada y que gasta, se lo dicen a Fidel Castro, y Fidel empieza a recoger vela, como decimos nosotros, empieza a hacer sus cambios. Entonces el Che acusando a los soviéticos en el momento en que Fidel está negociando con los soviéticos. Tan es así el rompimiento que cuando el Che regresa de Argel se produce una discusión que está perfectamente documentada entre el Che, Raúl y Fidel, donde Raúl Castro acusa a Che de trotskista y de prochino. Eran dos palabras feas en la Revolución Cubana en el año 64. Y ahí viene entonces la salida del Che hacia el Congo, el famoso desastre en el Congo, que fue un proyecto que le inventó el Centro de Inteligencia Cubana, que después se convierte en Departamento América del comandante Piñeiro. O sea, que sale de Cuba. O sea, el Che no cabía en Cuba, no cabía en la Cuba donde Fidel estaba haciendo un enjuague y un acuerdo con la Unión Soviética. Muy bien. Tú nombrabas recién a tirano, digo yo, Raúl Castro, y quiero una reflexión tuya en un parate chiquito, después seguimos con el tema eje del libro, pero ahora se habla de las nuevas relaciones Estados Unidos-Cuba. Algunos dicen por ahí, bueno, pero si el pueblo está definitivamente postergado desde lo económico, cubano digo, por el comunismo, y algunos dicen, bueno, pero nos aventuramos a que lo que va a pasar en Cuba va a ser como lo que hoy vive China, en donde hay una fuerte inversión extranjera, pero sigue la falta de libertad o la represión o el comunismo reciclado que sigue con sus garras. ¿Cuál es tu reflexión en virtud de también la situación concreta de Cuba con Raúl, con Fidel, con el Castro comunismo? Mira, yo tengo una posición y por supuesto respeto todas las interpretaciones. Como hombre libre y como periodista estoy obligado. Yo creo que uno de los errores de Estados Unidos en su política hacia Cuba fue el aislamiento. O sea, el famoso bloqueo norteamericano, 50 años. Fidel lo ha utilizado a las mil maravillas para hacerse el mártir. Y por supuesto todo el desastre económico. Se subió ese caballito. Se subió ese caballo porque le convenía el caballo. Y entonces los desastres de los planes económicos de Fidel Castro, de secar la ciénaga de Zapata, el café Caturla en La Habana, Cuba se convirtió en un país antiproductivo, porque además el comunismo no produce, o sea, es un problema sistémico. Claro. O sea, el comunismo no está hecho para producir, sino está hecho para hacer propaganda y altercados y revoluciones. O sea, no es un concepto de desarrollo económico. Y entonces ese es el desastre cubano. Yo creo que le pasa a la revolución cubana con Raúl Castro. En un momento
donde la crisis venezolana es de espanto, donde Venezuela sigue decreciendo en su producción petrolera, con una inflación del 90%, con un desempleo agudísimo, con una crisis política por la muerte de Chávez, y además porque Maduro está tratando de imitar el sistema cubano. El sistema cubano ya fracasó en la Unión Soviética, en Europa del Este, y fracasó en Cuba. Y hay que decirlo. O sea, Cuba es un país, lamentablemente, de miseria. Cuba es un país que el pueblo cubano, cuando va a salir a comprar papa, no hay papa. Un país que produce 3 cosechas de papa al año. Entonces, ¿por qué negocia Raúl Castro? Bueno, yo no soy asesor de Raúl Castro, ni tampoco me interesa hacerlo, ¿no? Yo creo que Raúl Castro, que es un hombre mucho más pragmático que Fidel, se ha dado cuenta de que el subsidio chavista o venezolano termina, porque nadie sabe cómo va a terminar la experiencia venezolana. Y cuando eso termine, ¿hacia dónde miramos? Yo creo que el pragmatismo de Raúl Castro lo lleva a decir, bueno, el aliado natural de nosotros son los Estados Unidos. Y se encuentra con un presidente demócrata de una visión más liberal que lo que pueden tener los republicanos. Y ahí yo creo que se produce ese acercamiento que, déjame decirte, tiene una parte positiva. Y yo la veo así. El más sacrificado en estos 50 años de aislamiento cubano ha sido el pueblo cubano. Porque el gobierno no le ha faltado ni el champán ni el whisky, es más, le ha sobrado. Tú sabes que yo digo, ¿no? A veces se los ve como burócratas con ricos con palacios y pueblo pobre, ¿no? Claro. Eso es comunismo y también socialismo, hermano malicioso, ¿no? Entonces, sin duda, creo que el pueblo necesita vivir bien y libre. Y el pueblo cubano está en la miseria, además de que no tiene libertad, está en la miseria. Eso explica, Leandro, y amigos oyentes, que el 20% de la población cubana está en Estados Unidos. El 20%. O sea, el pueblo de Cuba vive prácticamente de las remesas que manda ese 20% de Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Yo realmente, nosotros los periodistas trabajamos mucho, y tú lo sabes, que eres periodista, sobre el hecho consumado, el hecho real, el hecho vivo. O sea, nosotros no somos para predecir lo que va a pasar, y yo no lo quiero predecir porque no estamos para eso. Ahora, en este momento, sí yo te puedo decir que el pueblo de Cuba ha sido el más beneficiado hasta hoy con este acuerdo Raúl Castro-Obama. ¿Por qué? Bueno, de entrada, Obama ha aumentado las remesas a Cuba. Cada 4 meses tú puedes mandar $2,000 a tu familia. Entonces, eso ayuda a la sociedad, a una sociedad civil, a un pueblo cubano que ha estado pisoteado y que ha estado en la miseria. Entonces, esa es una parte positiva. La otra son los turistas. El turista va y viene. La entrada del turista, ¿a quién más ayuda? Bueno, hay una parte que ayuda al gobierno, pero ayuda también al pueblo, que alquilan cuartos, visitas a restaurantes. Entonces de momento yo veo eso, de momento. Claro, mucha gente dice, bueno, pero es lo mismo que a veces la situación laboral, ¿no? De empresas que se pueden radicar en Cuba y que a lo mejor la mayor parte del dinero fuerte se lo queda el gobierno y le va un poquitito solamente para mejoría de la población. Eso también es una cuestión que debe resolverse para que podamos tener una ciudadanía feliz, ¿no? Pero fíjate qué curioso, el inversionista fuerte de afuera no ha caído en esa trampa. O sea, el proyecto se ha avivado, digamos. No, porque además Cuba no da garantías al inversionista. Claro. Inclusive la reciente ley de inversiones en Cuba, el inversionista tiene que aceptar que el gobierno sea el que te ponga a los empleados. ¿Qué inversionista que invierta 100, 200, 1.000 millones de dólares va a permitir que sea el gobierno que me nombre los empleados? Y ese es el concepto totalitario, represivo, claro, que tiene el gobierno. Entonces, lo que se ha dado en Cuba hasta ahora es más turismo, porque realmente el empresario fuerte a Cuba no ha llegado, pero el turismo sí va a llegar, porque Cuba es una isla que no se hunde. Cuba es una isla que baila sobre el mar. O sea, Cuba es una isla bellísima, no porque yo sea cubano. Y entonces yo creo que todo este proceso de relaciones, como yo lo veo, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero de momento está ayudando al pueblo de Cuba, y a mí eso me alegra extraordinariamente. Por eso digo que en principio estoy de acuerdo, al margen de que pueda discrepar de algunas cosas de las que ha hecho el presidente Obama, ¿no? Sí, y cuando se habla de discrepar, a lo mejor otro tema sensible que es bueno que toquemos, y me gusta también escuchar tu reflexión, es cuando algunos críticos dicen, bueno, pero está el tema de quitar a Cuba de la lista de estados terroristas, y es decir, al haber un gobierno como el de Raúl
y Fidel, digo, de alguna forma uno imagina difícil el tener seguridad o el creerles, y recordaba yo cuando miembros de las FARC allí con lujo en los palacios iban a veranear con la puerta abierta de los Castro, ¿no? Entonces, más para Colombia un tema ciertamente sensible, ¿no? ¿Podremos aspirar a esta parate? Bueno, mira, la lista de países terroristas es un mecanismo del Departamento de Estado, inclusive para señalar y para negociar. Lo negociaron con Corea, con Corea del Norte. A Corea del Norte la sacaron de la lista de países terroristas para evitar de que ella siguiera sus planes de hacer una arma nuclear. Sí. Con Cuba estamos negociando. No nos olvidemos que Cuba en estos momentos está sirviendo de eje al diálogo Colombia y la guerrilla con el gobierno. Sí. Entonces, además, y eso ya se sabe, Cuba está colaborando con la DEA americana en información sobre el tráfico de drogas. Entonces, quitar a Cuba de la lista de países terroristas, a algunos les ha horrorizado, a mí no. En última instancia, sé que esa es una lista muy utilizada por el gobierno norteamericano para presionar y lograr objetivos. Que lo logre ahora no, yo no lo sé. Repito, yo no sé si el objetivo de seguir negociando con Cuba la posibilidad de relaciones diplomáticas, que yo creo que sí viene, porque el hecho de que tú tengas relaciones con un gobierno no implica que tú simpatices con ese gobierno, porque Estados Unidos tiene relaciones con los reinos estos árabes que son más dictatoriales que Cuba y que cualquier otro país, y no pasa nada. Entonces, mira, en la política lamentablemente es muy fría, es muy pragmática, y te repito, yo no me preocupa lo de la lista de países terroristas. Si Cuba está ayudando a Estados Unidos en el tráfico de droga, bienvenido sea Cuba a ayudarnos. Porque además yo soy de los que creo, Leandro, perdón, que el sistema cubano está colapsado. Cuba es un estado fallido. O sea, Cuba es un estado, el 20% de la población fuera. Cuba no produce. Cuba ha vivido 50 años de los subsidios soviéticos y venezolanos. O sea, Cuba tiene un problema sistémico de tal gravedad que, aunque yo no sé, ni tú tampoco, lo que va a pasar, mira, bienvenido sea el turismo, bienvenido sea que el cubano se sienta un poco más libre, porque cuando tú tienes contacto con un turista que viene de Estados Unidos, o de Argentina, o de un país, pues tienes contacto con la libertad. Que eso produzca el cambio de gobierno, yo no lo sé, pero yo sé que es un estado fallido, que es un régimen que además biológicamente se va. La generación castrista es una generación de 80, 90 años, se va. Y a Fidel Castro lleva 3 años sin hablar y sin pensar. Es un hombre ya sacado biológicamente de la escena. Entonces a Raúl le pasará lo mismo. ¿Qué viene después? Ojalá venga la libertad. Yo creo en la libertad. Ojalá, porque ahí hay muchas heridas también con presos políticos, ¿no? Decididamente, y cuando uno habla con amigos del querido exilio cubano, se da cuenta también, ¿no? Cuántas familias se han destrozado, o cuántas seres humanos han muerto en manos de los tiburones o en una balsa al querer cruzar, ¿no? En eso sí es una cuestión muy, muy criminal del castrocomunismo, ¿no? Es el respeto que merece el exilio cubano. O sea, el exilio cubano es un exilio como los que sufrieron el estalinismo, es una parte del pueblo cubano que tiene un mérito histórico, es un exilio heroico, eso hay que decirlo. Sin embargo, también hay que decir, y yo bueno, lo he dicho, o sea que no tengo por qué no decírtelo, yo creo que los grandes procesos en la historia moderna, los más cercanos a nosotros, se han dado a través, no olvidar, pero a través de perdonar. Se dio en Sudáfrica. O sea, entre los surafricanos y Mandela, que se persiguieron y se mataron y se odiaron. En estos momentos Sudáfrica es uno de los países más prósperos del mundo. ¿Por qué? Porque logró una reconciliación, logró que pasaran ambas partes de la página. Y pasó en España también, con la guerra civil española, que se fusilaban en masa, republicanos y socialistas y comunistas. Y ahora han hecho una gran nación europea en base a entenderse, a darse cuenta de que el diálogo y la reconciliación a veces produce más que el encono y la violencia. Bueno, me gusta esta reflexión, que creo que es lo que todos los ciudadanos nobles y de bien
pensamos y sentimos, ¿no? Y ahí yo no puedo dejar de reflexionar un segundito contigo también de la realidad que nos toca de cerca en Argentina, ¿no? En donde en los años 70 tuvimos una guerra interna con muertes de un lado y del otro, y que eso sigue dejando heridas. Yo recién te comentaba, Alberto, fuera de micrófono, que aquí tenemos más de 300 militares y miembros de la Fuerza de Seguridad que combatieron a la guerrilla comunista, y que presos en cárceles comunes, producto de este odio y esta revancha, han fallecido sin derecho humano alguno, que sí tienen otros sectores, ¿no? Y lo mismo muchos soldados que han muerto en manos de una bomba de la guerrilla, que sus familias pobres nunca han tenido una subvención y por el otro lado sí lo tienen. Toda esta generación de odio y de revancha y de temas que los políticos a veces, como este gobierno que tenemos, utilizan para su beneficio propio y se olvidan de la gente, generan grietas, generan heridas que sin duda es necesario cerrar y buscar la unidad y la reconciliación, porque si no, no podemos nunca mirar para adelante. Seguimos peleando todo un siglo. Absolutamente. Seguimos peleando. Absolutamente. Mira, eso que me está diciendo yo lo sé, es muy lamentable inclusive que algunos militares que pelearon en las Malvinas, que definitivamente son argentinas y deben ser argentinas lo antes posible, sí, es un proceso que yo sé que aquí se lucha mucho, muchos de esos militares que murieron heroicamente defendiendo el territorio, algunos están presos, han muerto en la cárcel. Mira, eso es un síntoma... Y con pobreza y dignidad, sí, y ese es un síntoma que demuestra en cierto sentido que a este gobierno le falta visión de nación. Yo creo que... De patria, de nación, sí, de cómo logramos que todos los argentinos se abracen en un interés común. Si lo logró Sudáfrica, bien, y con el apartheid, y claro, después lo logró España con la guerra civil, ¿por qué no lo vamos a lograr en Cuba y en Argentina? Entonces es un esfuerzo, yo sé que es un esfuerzo humano difícil, que implica demasiada generosidad a veces, o mucha generosidad, pero hay que luchar por eso. Yo creo que hay que luchar porque Argentina y Cuba y los países que tienen iconos aprendan de Mandela, aprendan de la guerra civil española, que la generosidad y el amor y el entendimiento ha valido más en esos dos países, que además son dos países grandes de historia, para lograr la democracia y para lograr la libertad. Y eso es lo que yo quisiera para Cuba y Argentina. Bueno, yo también, y todos aspiramos a tener en los estados una real democracia, porque a veces a uno le sensibiliza cuando hablan de democracia y los políticos en sus discursos constantemente utilizan ese término, se apropian de ese término sin vivir en sus estados una real democracia, porque cuando no hay independencia de los poderes públicos, cuando un poder, el Ejecutivo, hace un monopolio y no hay libertad y acción correcta para el poder judicial o ejecutivo, cuando no se cumplen las leyes o cuando avanza la corrupción y esa plata falta en una comisaría o en un hospital, la gente sufre, ¿no? Por supuesto que los ciudadanos deben aprender también a controlar después de que votan, ¿no? Es una cuestión de civilidad y de educación, pero tenemos que aspirar a esto. Bueno, no quiero dejar, querido Alberto Müller, profesor universitario, destacadísimo periodista, de decir que esta presentación muy importante del libro Che Guevara, algo más vivo que muerto, que hay muchísima gente, como la profesora en letras Estela Rojas me lo decía, que hizo 1.270 kilómetros desde Tucumán, desde el interior de Argentina, para adentrarse en este libro y para saludarte cordialmente. Creo que eso, te llevas en eso algo muy lindo, pero quiero que me cuentes cómo fue el último tiempo, las últimas horas del Che Guevara. Mira, además de que hubo una interrupción en la presentación del libro que hay que mencionar, ¿no? Se apareció un grupo de argentinos y de cubanos, algunos de la embajada de Cuba en Buenos Aires, sí, a boicotear el evento, a tratar de insultarme con grosería, inclusive me hicieron acusaciones de agentes de la CIA. Yo nunca he sido agente, nunca he cobrado un centavo de la CIA, acusaciones de asesino. Yo no he matado a nadie, que si yo había estado en Girón. Yo no estuve en Girón, aunque considero que el esfuerzo de Girón fue heroico, pero bueno, diciendo mentiras, difamando que yo era un asesino. Además, como me decía Estela Rojas, la profesora,
que estuvo allí. Pero ¿cómo puede ser? Además, evidentemente no habían leído ni siquiera una página del libro. Parecía que se llegaron hasta el lugar con ironía o con agresiones mandados desde determinado lugar. Y este movimiento argentino de solidaridad con Cuba, que más que solidaridad con Cuba, es solidaridad con el comunismo, o con Raúl, con Fidel, no sé, pero... Te confieso que a mí este grupo lo que me da es pena. Totalmente. Me da pena porque es un grupo de algunos jóvenes que están todavía añorando un sueño que ya es vacío, que no existe, que es el estalinismo, la Unión Soviética. Eso pasó y hay que decírselo con afecto. Aquel mundo del marxismo dominando el mundo se acabó, porque además el marxismo como teoría política es muy decadente y el sistema no funciona. Entonces, bueno, fueron a boicotear el evento, por suerte. El evento no lo boicotearon completamente porque yo pude hacer mi presentación completa, que era lo más importante. Después, cuando empezaron las preguntas y respuestas, hubo dos profesoras que tú las mencionas, ellas no pudieron hacer sus preguntas porque el grupito comunista empezó a cantar la Internacional y a ofenderme. Pero bueno, mire, yo les agradezco que hayan ido. Les agradezco que hayan ido porque se encontraron con un hombre honrado y con un hombre que ha hecho un estudio, una investigación y ha dicho la verdad. Ahora tú me hacías una pregunta: ¿cómo murió el Che? Mira, el Che mismo yo este libro lo apoyo mucho en el diario del Che, y además yo respeto mucho al Che, y lo dije, igual que respeto la historia argentina, he defendido las Malvinas, en fin, en mi historia periodística. El Che muere, y él lo dice en su diario, como un guiñapo humano. Lo dice él, son palabras del Che. El Che muere, porque además hay una cosa interesante, que yo le preguntaría a Fidel Castro si pudiera entrevistarlo. Yo sé que ya no lo puedo entrevistar porque Fidel no coordina, no habla bien, tiene problemas de memoria, pero de todas maneras es una pregunta que queda para la historia. ¿Cómo es que si se organiza desde La Habana, y lo dije al principio, la guerrilla más importante en la historia latinoamericana después de la Sierra Maestra, cómo es que el Che, qué explica que el Che desde el mes de marzo empieza a señalar en su diario: hemos perdido contacto con Manila, seguimos sin contacto con Manila, Manila Fidel, ya lo dijimos, y así muere, sin contacto? ¿Cómo se explica que una guerrilla de la importancia pierda contacto con Fidel, y además Fidel se cruza de brazos y no hace nada por rehacer los contactos? Y otra cosa interesantísima es por qué escogen Bolivia, que yo lo digo en el libro, si Bolivia era el único país que había tenido una reforma agraria de paz extensora en el año 56, había repartido tierra, y eso explica, eso le molesta mucho a los comunistas que fueron a mi libro, pero además les agradezco que hayan ido, les molesta mucho que al Che no se le sumó en 10 meses de guerrilla un solo campesino. Y lo dice Che, no lo dice Alberto Müller, lo dice Che en su diario. ¿Por qué no se le sumó? Bueno, porque Bolivia no era el país indicado. ¿Por qué Fidel Castro manda a retirarse de La Paz? El Cuba tenía en La Paz un alto agente de la inteligencia que se llamaba Renán Montero, alias Iván. Fidel Castro en el mes de marzo le ordena, y ese era el contacto del Che con La Paz, un alto funcionario de la inteligencia cubana, casada con boliviano, muy amiga del presidente Barrientos. ¿Qué explica que Fidel ordene que salga de La Paz y se vaya para París, y se queda el Che sin contacto en La Paz? ¿Qué explica? Que me lo expliquen. Y eso es lo que hace que el Che muera como murió, como un guiñapo humano, unos trapos amarrados en los pies porque había perdido las botas en los combates, sin medicina. Oye, un asmático que no tenga medicina para el asma es como el infierno, es como morirse a plazo. Así muere el Che. O sea, el Che muere de una forma muy lamentable, y después también muy lamentable que el ejército boliviano no haya tenido la dignidad militar que debe tener un ejército y un gobierno como el de Barrientos, y lo matan como un perro. A los enemigos no hay que matarlos, a los enemigos la dignidad de la persona humana, lo mismo existe en un preso que una persona civil en la calle, hay que respetarla por encima de todo. Entonces lo matan como un perro, lo matan de una forma muy inhumana, sin un juicio previo, le cortan las manos, en fin, la muerte de Che es muy lamentable, y muere abandonado. Ahora, ¿por qué muere abandonado? Hay que decirlo, aunque les moleste a los comunistas de la embajada cubana en Argentina, muere abandonado por Fidel Castro. Muchas gracias, querido Alberto Müller. Bueno, pues un placer, Un placer y gracias.